Buenos días, me llamo José Manuel Carballo y hace como 2 años, un poco más, o un poco, bueno, por aquel entonces, me tocó o me invitaron a compartir aquí. Y ayer Tiago tuvo la gentileza de mandarme, mandarme el vídeo para ver lo que compartí. Y dije, wow, eh, pues es una cosa muy parecida a la que quería compartir ahora. Y es curioso, ¿no? Porque eh, han pasado 2 años, pero eh, hablan de que Fray Luis de León, un profesor de la Universidad de Salamanca, corriendo el año 1600, largos, eh, él era profesor de moral, de filosofía moral, y fue detenido por la Inquisición, fue denunciado y junto con algunos profesores más de la Universidad de Salamanca estuvieron en la cárcel durante varios años, 3 años en concreto estuvo Fray Luis de León. Y algunos dicen que es una leyenda urbana, pero muchos han utilizado esta frase, aun el mismo presidente de gobierno en alguna ocasión, el señor Sánchez, ha utilizado esta frase. Y es que cuando llegó 3 años después a la cátedra, dijo algo así como decíamos ayer. Y entonces yo también me ha ilusionado esta frase porque también puede haber una continuidad en lo que uno es y en lo que uno comparte, ¿no? Y compartíamos, el tema que me invitaron a hablar era sobre el cuerpo y la salud, ¿no? Y como algunos sabéis, yo trabajo en el área de la salud. Y bueno, Tiago me decía, bueno, has hablado, pero de la salud poco. Y la verdad es que sí, yo empecé a estudiar antropología y no lo pude terminar. Cursé algunas asignaturas, pero me gusta estudiar al hombre y ver el hombre desde la anatomía, desde la fisiología, pero también desde lo que dice la palabra acerca del hombre, ¿no? Sí. Y, y hablábamos, el texto que repetimos el otro día cuando hablábamos aquí era Tesalonicenses, que se podría resumir un poco ese versículo haciendo una paráfrasis del versículo. El apóstol dice, somos un espíritu, el ser humano, los hombres, somos un espíritu con un alma en un cuerpo, ¿no? Esta es la visión antropológica del ser humano desde el punto de vista bíblico. Pues en medicina, pues ya sabéis, hay especialistas, cada uno se especializa en un área, el cardiólogo, el traumatólogo. Yo siempre digo que soy especialista en hacer certificados de defunción, entonces rápidamente la gente no me pregunta más. Y dice que dice la escritura, dice de forma, y es un versículo que nos sabemos todos de memoria, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muy bien, eso lo podría decir el doctor Fuster perfectamente, ¿no? Es un cardiólogo de la clínica Mayo, creo que es, y es un comunicador, es un hombre tremendo. Guarda tu corazón, ¿no? Y pensamos en la tensión arterial, en el colesterol, en el ejercicio, en el perímetro abdominal, en el sobrepeso. Pensamos entonces en la dieta, pensamos en todas esas cosas. Pero aquí la escritura cuando dice sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, no se está refiriendo exactamente al órgano del corazón en nuestro cuerpo. Se está refiriendo, y es como veíamos la otra vez cuando hablábamos, se está refiriendo a tu mente. Corazón y mente serían intercambiables. E incluso podríamos decir que también la palabra alma en hebreo, aunque se utiliza una palabra distinta, pero el concepto es el mismo. Así que somos un espíritu, tenemos una mente, corazón, alma, y vivimos en un cuerpo. Es decir, esta sería, sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, leerlo así, guarda tu mente. Guarda tu mente. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De él mana la vida, ¿no? Y ese versículo no sabemos, es el 4.23 de Proverbios. Pero si vamos al 4.26, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y el 4.27 dice, aparta tu pie del mal. Así que el guardar tu corazón tiene que ver con nuestra forma de vivir. Y como veíamos también, como decíamos ayer, leíamos el texto de Jeremías 17.9, donde el Señor nos decía, ¿no? Cuidado con el corazón. Proverbios ha dicho, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero Jeremías, el Espíritu Santo nos dice en Jeremías que el corazón del hombre es como un ordenador con un virus. Está, como dice el señor Alducín, está envirulado nuestro corazón, más que todas las cosas. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que Dios está atento a nuestro corazón. Y tenemos el ejemplo del rey David, donde Dios dice, David, siendo un asesino, un adúltero, siendo un delincuente en algunos momentos de su vida, Dios dice, tiene un corazón, como yo espero que lo tengáis todos, ¿no? Un corazón conforme a mi corazón, conforme a mi corazón. Y creo que nuestro corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. Nuestro corazón necesita saber que Dios le ama. Y ningún ser humano puede satisfacer esta necesidad que hay en el corazón del hombre. Y si uno mira más allá de lo terrenal, se da cuenta que el hombre está hecho a la imagen de Dios y solo va a encontrar en Dios descanso para su alma. Así que el antídoto para el hombre, aunque el hombre de hoy no lo reconozca y a nosotros aún nos cueste reconocerlo, es que necesitamos saber no solo que nosotros tenemos un buen concepto de nosotros, una buena autoestima, no solo necesitamos saber que alguien nos ama, sino necesitamos saber que no estamos solos en el universo, que Dios está y necesitamos entender que Dios nos ama. Y muchas veces la gente te dice, oye, me gustaría un poco crear el ambiente que tú creas o a los creyentes, ¿no?
¿Y cuál es el secreto de tu bienestar? Nuestro secreto es Jesús. Él es el aliento de nuestro ser. Él es la fuerza de nuestra debilidad, ¿no? Y Jesús nos enseña en Juan 15:5, que es un texto muy importante en el Evangelio de Juan. Jesús se define a sí mismo como la vid verdadera, como la vid verdadera. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas que salen de mí, ¿vale? Pero es ridículo pensar que una rama pueda vivir sin estar bien arraigada en el tronco. Así que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y Jesús dice permanecer en mi amor. Y esto es el secreto que Dios intenta mostrarnos. Y es que tengamos cuidado con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, que oigamos y que meditemos en qué pensamos y que... ¿Por qué? Porque tú te conduces como piensas. Es decir, vamos a ir al tráfico, a poner un ejemplo del tráfico. Tú te levantas un día con prisa y estás preocupado porque llegas tarde al trabajo, pues te conduces de esa manera. Te saltarás si puedes algún semáforo, estarás al límite a veces en tus decisiones y correrás quizás saltando los límites de velocidad. Y por eso es muy importante entender que del corazón mana la vida. Y dice el apóstol Juan, ¿te reprende tu corazón? Tu corazón te corrige, tu corazón te reprende, dice en 1 de Juan 3, pues si tu corazón no te reprende, confía en Dios, habla con Él, pídele cosas, porque cuando te mantienes bien pegado a Jesús, bien unido a la vid, vas a querer agradarle a Él y hacer sus mandamientos. Amén. Y creo que ¿cuáles son los mandamientos que Jesús nos da? Los mandamientos que Jesús nos da y que debemos de guardar en nuestro corazón es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él ha venido con un mensaje de paz y de perdón y que Él ha muerto en la cruz para restaurarnos y darnos una vida nueva. Y luego dice la Escritura, pero también nos ha mandado que nos amemos unos a otros. Así que si guardas sus mandamientos, permaneces en su amor. No hay otra. Es decir, el mandato de Dios al ser humano es algo que se repite en la Escritura una y otra vez. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios espera del ser humano? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Pues lo que Dios espera de nosotros es santidad. Sed vosotros santos como yo soy santo. Podemos poner Primera de Pedro. Este dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A mí siempre me ha costado esto de ceñir los lomos. Ceñid los lomos. Es decir, esto poco menos quiere decir que apriétate el cinturón bien, el cinturón de tu cabeza. Vamos a ver.
concéntrate, concéntrate. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bueno, podríamos decir que esto es la enseñanza del Nuevo Testamento. Es una enseñanza básica que se repite en los apóstoles. Pablo, Pedro, Santiago, se repite constantemente. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera. Pero claro, cuando pensamos en esto de ser santos, muchos venimos del trasfondo católico, ¿no? Y para nosotros un santo, pues es un señor que está en una urna o en un incorrupto o en allí representado en una imagen, en una iglesia, y pensamos en la santidad como algo inalcanzable. Los santos, para la Iglesia Católica, para hacer santo a alguien, siempre tenía que haber hecho algún milagro. Milagros. Es como diciendo, para nosotros el concepto de ser santos es como algo inalcanzable, es algo que nos parece una utopía. ¿Cómo Dios puede pedirnos que lleguemos a ser de ese tipo de personas, ¿no? Claro, pero es interesante ver que en la Escritura, cuando habla de santidad, lo expresa a veces de otra manera. Y a veces, al expresarlo de otra manera, puede resultarnos más asequible. Por ejemplo, nos habla de un carácter santo. Bueno, eso es un poco más fácil. Ya habla con la palabra carácter. Carácter. Ya es una cosa, pero también podría entenderse como desarrollar o profundizar en los frutos del Espíritu. Eso también es similar el concepto a santidad. O, por ejemplo, llevar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. La piedad. La piedad es una virtud cristiana que tiene que ver con la devoción a Dios, que tiene que ver con el temor de Dios, que tiene que ver con llevar una vida pensando que Dios está ahí y que Dios me ve, ¿no? También podríamos ver que cuando el apóstol Pablo desarrolla el concepto del amor, lo desarrolla en valores o habla de aspectos de nuestro comportamiento que tienen que ver también con la santidad. Es decir, que incluso cuando se habla de justicia o se pone el modelo de rectitud para el ser humano, está hablando también de lo mismo. Todo es santidad. Incluso podríamos ver que cuando se desarrolla el concepto de santidad en cuanto a una serie de parámetros de santidad y se dice dejad la ira, abandonar el enojo, ser benevolentes. Es decir, cuando intenta desarrollar el concepto de santidad, vemos que hablando del amor habla de los mismos valores. Así que el apóstol Pedro nos dice, sed santos porque Dios lo manda. Es decir, ¿valdría la pena decir, bueno, ¿es obligatorio ser santo o puedo ser simplemente un asistente a la iglesia? ¿Qué se espera de mí? Que yo, por ejemplo, cuando estaba en el mundo católico, nos hablaban mucho del cumplir. El cumplir con una serie
de normas de la Santa Madre Iglesia y pensábamos que era muy importante el, el ir por lo menos una vez al año, confesarse una vez al año. Pensábamos que era muy importante bautizar a los niños, que era importante hacer ejercicios espirituales y pensábamos que cumpliendo estas cosas ya teníamos a Dios tranquilo. Pero eso es el concepto básico de una religión. La religión mira a Dios como alguien airado, enfadado, y que solo se le calma a través de sacrificios, ¿no? De sacrificios. Y entonces, el otro día un amigo decía algo que me sorprendió. Me sorprendió. Y hablaba de un hombre al que Dios había utilizado mucho en Estados Unidos, ¿no? Un obrero del reino que al final de su vida bueno, se apartó de Dios, se apartó de Dios. Y esta persona incluso estaba en la cárcel. Esta persona visitándole le dijo, ¿en qué momento o cuándo dejaste de amar a Dios para entrar en la situación en la que tú has estado? Dice, y él le dijo alguna frase sorprendente. No, yo no he dejado de amarle. Lo que me falló es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Y a veces podemos expresar a nuestra pareja, a nuestra mujer, a nuestros hijos, que les amamos. Pero eso tiene que ser avalado por una vida. Y de la misma manera, nuestra vida tiene que estar auténticamente centrada en que Dios pide de nosotros una respuesta a su amor. Como que cuando rezamos el Padre Nuestro o hablamos el Padre Nuestro con Dios, hablamos de su nombre, de su reino. Y la única manera de santificar su nombre es sabiendo que no podemos bajar las exigencias que Él tiene para nosotros, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo, ¿no? Y la sabiduría, ¿qué es la sabiduría en Proverbios? El temor a Dios. Sabiduría es temor a Dios. Y aquí siempre nos gusta aclarar que temor a Dios no es pánico, un pánico enfermizo. El temor a Dios no es... Pero el temor a Dios es reverencia, también seriedad, también como recordáis aquella escena en que David, estando con sus soldados en los alrededores de Belén, dice, ¿quién me diera poder beber del agua de la fuente que está en el pueblo, ¿no? ¿Recordáis ese pasaje, no? Y entonces, aquellos soldados que querían agradarle, dijeron, pues vamos a hacer algo verdaderamente peligroso. Y fueron, con riesgo de sus vidas, atravesaron las líneas enemigas, cogieron agua de la fuente y se la trajeron a David. Y mira, aquí tienes. Tu deseo era beber agua de la fuente de Belén. Nosotros queremos agradarte y mira, aquí tienes agua de la fuente. Y
David, en un acto de reverencia y en un acto pues de integridad, dijo: tengo sed, me encantaría beber de este agua, pero la habéis traído con riesgo de vuestras vidas, y beberla sería como reírme del peligro que habéis corrido. Así que yo la derramo delante del Señor. Y a veces dices: wow, ¿cuál es nuestro concepto de Dios? A veces decimos mi Diosito, y a veces decimos un Dios a mi manera, o intentamos tener a Dios en nuestro bolsillo y sacarle como alguien que de pronto, un mago que de pronto saca una carta escondida. Pero Dios quiere que lo pongamos en su lugar. Sed santos como yo soy santo. Y dice el apóstol Pedro: si invocáis por Padre a Dios, a ese que está muy pendiente de cómo vivís, tenéis que tener en cuenta que tenéis que conduciros, vivir, teniendo en cuenta que vais a luchar por no desagradarle, por cumplir sus mandamientos, por actuar como Él quiere que actuéis. ¿Por qué? Porque fuisteis rescatados, os han comprado, no sois vuestros. Dios ha pagado un precio por vosotros. No con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Así que, carácter santo, santidad. ¿Qué es un carácter? ¿Qué es el carácter? Yo siempre que pienso en esto, pienso en eso que dice: ¿qué carácter? ¿No? Y es como que hay gente que dice: esto, yo he nacido así, me muero así. Y a veces hasta en la iglesia, diciendo: yo es que soy así, soy un tacaño, cuando me pinchan respondo, búscame y me vas a encontrar, yo por mis hijos mato. Y frases así como diciendo: es genético, esto es inamovible, ¿no? Y así justificamos el mal humor, justificamos la vaguería, justificamos muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué es el carácter? Pues es un conjunto de rasgos o cualidades que reflejan una manera de pensar y actuar en una persona. Es decir, y eso nos distingue unos de otros. Pero Dios espera de nosotros que nuestro carácter sea similar. Dios no quiere clonarnos, hacer seres igualitos. Dios no ha querido hacer robots que siempre repiten lo que el programa dice, pero Él ha querido ponernos un modelo, ¿no? Y el modelo es Jesús, ¿no? El modelo es Jesús. Y en la Escritura podemos ver modelos de carácter. Por ejemplo, las bienaventuranzas es un modelo de carácter. ¿Qué modelo de carácter es? Pues mira, personas que son humildes, se sienten pobres de espíritu, son capaces de llorar con la injusticia, se alegran con la verdad, son misericordiosos, buscan la paz. Es decir, si leemos las bienaventuranzas más que como una poesía bonita, como en las bodas se lee 1 Corintios 13 y se habla de las excelencias del amor, si vemos tanto uno como otro pasaje, vemos un modelo de carácter, incluso
como, incluso como Jesús abriendo su corazón para que veamos cómo es Él, entonces lo vamos a leer con más atención. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pues parece que esto no voy a ser necesariamente bien reconocido cuando intento imitar a Jesús, cuando intento pues no responder con lo que me pide el cuerpo. Quizás a veces lo haga y agrade a Dios, pero a lo mejor la gente que me rodea pues no va a decir que soy una bella persona, ¿no? Así que, y os digo, fijaos en luego cuando estéis en casa en una imagen de carácter de los hombres de los postreros tiempos, que dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, ¿no? Hombres complicados. Quizás estamos viviendo estos tiempos. Seres insensibles, sin afecto natural, que no aman a sus padres o no les respetan, no les honran, implacables, fríos. Parece que está describiendo una psicopatía, es decir, psicópata ahí, ¿no? Pero los tiempos se están endureciendo, ¿no? Así que decía la definición de carácter son rasgos o cualidades que diferencian a una persona de otra y que expresan una manera de actuar y de pensar. Así que está hablando de conducta. ¿Cuál es nuestra conducta? Y tenemos que pensar que cuando tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver, el Salmo 51 nos anima fundamentalmente esto. El rey David dice, examíname, Señor. A mí no me gustaban los exámenes en el colegio. Yo era algo que... Pero aquí David está diciendo, por favor, Dios, me haces un examen, me quieres examinar. Porque David está diciendo, entre comillas, está diciendo, mi corazón es engañoso. No me fío mucho de mi corazón. ¿Me quieres examinar, Señor? Examíname. Júzgame. Conoce mis pensamientos. Y nosotros tenemos que hacer eso también, examinarnos. Ver cómo estamos pensando. Si por ejemplo, si algo es un patrón de conducta en nosotros o si es una cosa aislada. Por ejemplo, hay gente que siempre nos miente. Entonces podríamos decir que previsiblemente esta persona, siempre que nos diga algo, nunca nos vamos a fiar de él, ¿no? Así que hemos de ver qué es un rasgo de nuestro carácter firme o que es una conducta aislada, ¿no? Mentir de vez en cuando no necesariamente es un patrón de conducta, pero hemos de evaluar cómo reaccionamos. Y por ejemplo, una cosa, una prueba diagnóstica muy útil es cómo reaccionamos en el estrés. Cuando tenemos estrés, cuando hay agobio, en situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué descubrimos de nosotros en esta situación? ¿Qué descubrimos cuando nos hacen daño? ¿Cómo reaccionamos cuando nos hacen daño? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos ve? Esa es una prueba del algodón. ¿Cómo reaccionamos cuando nadie nos ve? ¿No? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en familia? Aquí, en la iglesia, hacemos el santo social. Somos buenos, simpáticos.
Mi mujer me dice siempre, tú hablas con todos, pero aquí no dices nada, ¿no? Y en casa siempre te callas, ¿no? Y claro, ¿cómo actuamos en la intimidad? ¿No? Y eso tenemos que evaluarlo. La madurez se refleja, y aquí utilizamos la palabra madurez también como santidad, la madurez también se refleja en patrones de comportamiento. ¿Dónde debo cambiar, Señor? Señor, examíname, Señor, conoce mis pensamientos. Júzgame. Conoce mi corazón. Júzgame, conoce mis pensamientos. Y dime si hay en mí algunas actuaciones que te parezcan impropias de mí. Pero por favor, Señor, guíame. Guíame en el camino eterno. ¿Dónde debo cambiar? ¿Dónde debo cambiar? Y entonces podríamos decir que también lo mismo que podemos analizarnos para evaluar cómo reaccionamos, también podemos ver cómo estamos creciendo. Cómo estamos creciendo en excelencia, en virtud. Cómo estamos desarrollando los valores de santidad o de madurez en nosotros, ¿no? Y Dios nos prepara escenarios para que nosotros nos ejercitemos. Hoy en día vemos a gente que, vamos, que se ejercita, ¿no? Y vamos al gimnasio y tren superior, tren inferior, para arriba, para abajo, y hay gente, y nosotros a veces, pues, dedicamos mucho tiempo al cuidado del cuerpo, ¿no? Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el ejercicio físico, en fin, aprovecha, no quiero decir que no, pero te recomiendo que también cultives el ejercicio de la piedad. Es decir, desarrolla valores y principios que son fundamentales para poder que se note que estás creciendo espiritualmente, que se note que tú estás estudiando la palabra, que sabes y aprendes a responder a las preguntas que a veces hacen en la iglesia. Timoteo, cuídate cómo te conduces, estate atento, cuida de ti mismo, cuida de la doctrina, ¿no? Y Pablo le da esta recomendación a un pastor novato, pero nos lo da a cada uno de nosotros, nos lo da a cada uno de nosotros, ¿no? Y ¿cómo respondemos ante las irritaciones de la vida, como hemos dicho antes, ¿no? Dios a veces nos pone personas difíciles para desarrollar nuestro carácter. Sí, sí. No solo para que las aguantemos. En fin. Dios quiere que le bendigamos, que oremos por Él, que oremos en el sentido contrario de lo que Él nos hace. Dios quiere que decidamos hacerle bien. Y Dios nos ayuda a desarrollarnos en la madurez, en la santidad, en el amor, en la rectitud, que todo es lo mismo, como estamos viendo, ¿no? Ahora bien, solo quería decir una cosa. No confundamos madurez con intelecto, ¿vale? Se las sabe todo. Conoce los versículos bíblicos, vamos, que como se haga un concurso siempre responde. O ha estudiado en los mejores seminarios y tiene una formación, wow, su tesis doctoral, y muchas veces nos dejamos deslumbrar por el desarrollo intelectual. Nos encanta que cuando nos hablen, nos hablen bien, ¿no?
Decían los detractores del apóstol Pablo en Corinto, decían que bueno, que por las cartas fuertes cosas decía, pero ahora, hablando, dejaba que desear, ¿no? Y los corintios apreciaban mucho la elocuencia, habían crecido escuchando a, a maestros que la elocuencia era fundamental. Y para ellos la elocuencia, en el mundo griego, era una especie de wow, de don especial, ¿no?, que tiene la gente. Y en la vida cristiana, en la enseñanza cristiana, la madurez no es desarrollo intelectual. No es por despreciar el desarrollo intelectual, pero cuidado, cuidado. Madurez tampoco es, o santidad, tampoco es emocionalismo. Pues hay personas que tienen unas vibras muy grandes, es decir, que este me da mucha vibra, ¿no? Es como que es muy positivo, muy echado para adelante, es una persona muy alegre, que parece que cuando está dirigiendo el culto nos arrastra a todos. Tampoco esto necesariamente es santidad, ¿vale? Tampoco es madurez. O incluso a veces los dones espirituales. Podemos ver a personas que tienen, pues, dones del espíritu. No sé hasta dónde vosotros entendéis que el espíritu expresa dones en la comunidad, ¿no? Pero a veces puede haber dones de servicio, dones de sanidad, dones de profecía, dones de guiar y gente muy solvente, incluso muy útil en la iglesia. Y dice, jo, este señor, este patesorero, vale, es genial. O, ¿sabes? O sabe cantar muy bien. Y no necesariamente eso es santidad o es madurez. O incluso tampoco es madurez aquello que dice, mira, cuando se fundó esta iglesia yo fui el primero que vine aquí, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo un caché y tengo un pedigrí. La primera iglesia bautista de Alicante, recuerdo siempre que el nombre, a mí me sorprendía, primera iglesia bautista, sí, y era porque así se llamaban a las iglesias cuando se fundaban, las iglesias de la UEB cuando se fundaban en la costa mediterránea, ¿no? Y hay alguna gente que parece que su importancia o su santidad en la iglesia y su capacidad de decidir o de opinar en las asambleas tiene que ver con el número de socio, que a veces hay en los equipos de fútbol, ¿no? En los clubes de socios. Dice, yo es que tengo el número 5 del Atlético de Madrid. No, pues en la iglesia tampoco tenemos que confundir santidad con eso. No tiene que ver, no tiene que ver. Así que Dios quiere desarrollar. ¿Por qué Dios quiere desarrollar ese carácter en nosotros? Quiere desarrollar un carácter, quiere desarrollar la imagen de Jesús en nosotros, porque en el cielo va a ser así. Es decir, ¿qué pensamos del cielo? No, en el cielo nadie va a poder actuar mal. Todos tendrán que actuar bien. Pero cuidado, mira, en el cielo no necesariamente Dios nos hace robots. En el cielo el lenguaje es el amor, ¿no? ¿Y concibes una relación de amor sin decisiones? No, yo te amo mucho, le dice uno a su pareja, pero a la hora de decidir decido yo, ¿vale? ¿Sabes? ¿Entiendes que en el cielo también vamos a tener que decidir? Y es que lo que estamos viviendo en la tierra es un aprendizaje. Es un aprendizaje para lo que vamos a vivir en el cielo. Entonces, entendemos
que por medio de la muerte de Jesús, cuando nacemos a la vida nueva que Él nos ha dado, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, entendemos que Dios nos ha dado un título. Somos hijos suyos, somos santos. Somos santos. Es decir, Dios nos considera santos no por nosotros, sino por lo que Jesús ha hecho. Pero te dice, ahora, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que ahora tenemos que aplicarnos en la santidad en el momento actual. Aplicarnos durante nuestra vida. Nuestra vida cristiana es pensar como Jesús, vivir como Jesús, que Jesús pueda manifestarse en nosotros. Cuando alguien te diga, oye, me encanta esto de ti, que tú puedes decir, no, es que esto no es de mí. Esto es de Jesús. Es Jesús en mí. Si algo te llama la atención de mí, es que yo estoy intentando imitar a Jesús. Yo soy un cortapega. Soy un cortapega. Ay, lo siento, perdón. Así que Dios no nos ha hecho perfectos, nada más convertirnos. ¿Para qué? Para desarrollar en nosotros músculo espiritual. Nos ha hecho, nos permite que sigamos luchando en la carrera de la santidad, como dice el apóstol Pablo, y tengo que tener cuidado, no vaya a ser que al final vaya y meta la pata, ¿sabes? Y hermanos, tengamos cuidado. Yo esta semana me estaban hablando de una persona a la que yo he apreciado sus sermones, que fue pastor de una iglesia y que yo tengo en mi mente clavados sermones suyos como de mucha bendición. Y ahora dicen que son agnósticos. Y dices, ¿cómo es posible? Y dice el apóstol Pablo, yo me cuido, ¿eh? No vaya a ser que al final de la carrera, habiendo ayudado a muchas personas, ahora venga a meter la pata, ¿sabes? Entonces, yo creo que Dios ahí quiere llamarnos a mantenernos en este espíritu, en esta actitud de temor de Dios, temor de Dios. Así que Dios no nos ha hecho completamente perfectos cuando nos convertimos, porque quiere que luchemos contra el pecado, que nos demos cuenta de que el pecado está, que lo aborrezcamos, que estamos viviendo en un mundo donde los valores, los principios son tan ajenos y contrarios a Dios, que se habla de liberación de una persona para que sea algo totalmente distinto a lo que Dios espera de un ser humano, ¿no? Dios quiere que entendamos que estamos viviendo en un mundo donde se está ejerciendo una presión brutal sobre aquellos que piensan de una forma diferente, ¿no? Y Dios quiere prepararnos y entrenarnos aquí en la tierra como una preparación para el cielo, de modo que queramos tomar decisiones correctas siempre, ¿no? Así que Dios respeta profundamente nuestra humanidad. No nos hace robots. Nos ha hecho seres libres. Así que quiere que participemos en nuestra santidad y que participemos como lo mismo que alguien participa en su educación, en su desarrollo físico, en su estado físico, en su educación intelectual. Dios quiere que participemos así en nuestro crecimiento, pero tenemos que mirar que en el cielo vamos a continuar. No se acabará el trabajo. En el cielo Dios habrá atado al enemigo. Dios no tendremos las tentaciones que tenemos aquí en la tierra, pero Dios va a respetar también nuestra libertad. Así respetó la libertad del enemigo, ¿no? Por muy difícil que nos parezca, pero seguiremos creciendo en santidad también en el cielo, ejerciendo y ejecutando servicios para Dios. Bueno, hermanos,
tan importante es comenzar como terminar. Y yo creo que quería fundamentalmente animaros a que verdaderamente veamos, por una parte, tengamos temor de Dios para ver que Dios quiere que luchemos contra el pecado en nuestras vidas y que utilicemos las armas espirituales que Él nos ha dado, armas que cuidemos nuestra mente con un buen casco, que donde vayamos seamos luz para predicar el Evangelio, que estemos bien ceñida nuestra ropa con la verdad, personas íntegras que aman y aprecian la justicia, pero que manejan la espada de la palabra, la espada del Espíritu, y que se cuidan con la fe de todos los ataques del enemigo. Tenemos que recordar aquel texto que decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas para derribar fortalezas. Y entonces tenemos que vestirnos esa armadura diariamente. Tenemos que ser como el soldado que se está preparando para la batalla, el labrador que está mirando la cosecha y haciendo todas las funciones que tiene que hacer para que esa cosecha tenga lugar, como el atleta que corre y que se prepara y que se priva de cosas. Es decir, estamos en una lucha. Estamos en una lucha. Así que en toda vuestra manera de vivir, anhelar, actuar como Dios lo desea para ti. Así que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Y qué tenemos que poner en nuestra mente? Lo que dice Filipenses 4. Llenar nuestra mente de aquellos valores, principios, testimonios, enseñanzas, libros, actuaciones, actividades que nos recuerden qué es lo que Jesús es para una comunidad y para una vida, para una persona, ¿no? Y Jesús es nuestro modelo. Jesús es a quien queremos imitar, parecernos, y ahí no hay problema. Si quieres cortapegar a Jesús, puedes hacerlo todo lo que quieras. En el nombre del Señor, que Dios os bendiga. Amén.